Vamos por una nueva hora. Hasta el mediodía, los temas más relevantes son agenda en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Concejal Maguire. ¿Cómo le va, señor usted? Alfredo Martínez, amigo? Ay, tiró amigo ahí. Gran periodista. Gracias por el elogio. No, por favor. Señor concejal. Muy merecido lo tiene. Dice el artículo, la verdad que desconfío de este dice el artículo 132 de la ley. ya sabía, sí. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Por sí o por no hay que votar? ¿Por afirmativo o por negativo? ¿Qué hacemos? No, con respecto a esto, o sea, el artículo 132 del reglamento interno del Consejo Deliberante, o sea, deja pasible por ahí, digamos, de alguna duda, o sea, el hecho del voto por abstención, si por ahí lo hacemos también hablándolo un poco con respecto a, para que se entiendan los vecinos, o sea, la Cámara de Diputados, de hecho, digamos, dentro de la botonera hay un botón verde, uno rojo y uno amarillo. Entonces, si la abstención no existiera, el botón amarillo no estaría. Entonces hay que cambiar el... Yo creo que sí, por ahí hay que hacer una reforma del reglamento interno, como bien lo dijo el concejal mandato cumplido Guillermo Casarino. Cuando hay alguna duda hay que remitirse a otros aspectos por ahí, a la Cámara, al reglamento de la Cámara de Diputados, y bueno, manejarse en base a la legislación, eso cuando, digamos, empezamos a tener algunas dudas. Con respecto a esto, yo creo que acá es una mayoría simple. En sí, digamos, si buscamos la definición de una abstención, es alguien se abstiene, fundamentándola debidamente, porque esto en un momento también lo charlamos con el concejal mandato cumplido, el doctor Antonio Salviolo, con respecto a la abstención, que tiene que estar debidamente fundamentada. Yo creo que ambos bloques fundamentaron sus abstenciones. Una abstención es una tendencia a la negativa y a la positiva, y creo que los alegatos de las abstenciones, digamos, esas abstenciones como que acompaña el voto real, el voto por la digamos, el voto por la positiva o por la negativa, y digamos la tendencia de esas abstenciones, y porque también se habla de lo abstracto, porque digamos en sí, cuando hace el pedido de publicación Guillermo Casarino, pone que debe entenderse, o sea, si estamos hilando fino en algunas cuestiones, no se puede poner que la norma debe entenderse, sino... Fíjate que estoy viendo acá, tengo que chequearlo, pero dice, el artículo 189 del reglamento del Senado de la República Argentina, el artículo 47, 131 y 191 del reglamento de la Cámara de Diputados, dice, la abstención de voto es la decisión voluntaria de un legislador de no manifestarse ni a favor ni en contra de un determinado asunto. La abstención es una práctica parlamentaria y, de acuerdo con la normatividad interna de las cámaras del Congreso, es una forma en la que el legislador expresa su voluntad sobre una propuesta legislativa o dictamen diferente al voto en sentido afirmativo o negativo. Los votos en abstención se registran en los aparatos de votación de las resoluciones legislativas junto con los votos a favor y en contra. Con fundamentos en el reglamento de la Cámara de Diputados, las y los legisladores que no hayan votado o manifestado su abstención no podrán firmar el dictamen al que hace lugar. El que no ha manifestado no ha votado, o sea, acá se están mezclando cosas, se están mezclando quórum, que el quórum es estar sentado dentro del recinto, se está mezclando el no voto, porque por ahí Alfredo se pide, o sea, afirmativamente, votar negativamente, sugerir una abstención, y por ahí se puede negar a votar directamente, en donde... si se niega a votar, tiene que ser invitado por ahí, por el presidente, digamos, de la entidad legislativa, a retirarse del recinto, en caso de que se niegue a tomar o expresarse en alguna de las condiciones. Igualmente es un tema opinable. Sí, son temas opinables, esos temas con unos grises en el medio, Alfredo. Totalmente. O sea, si vos te pones a pensar, mira, ¿me puedo remitir a algo por ahí? Claro. Yo respeto mucho la opinión del periodismo, y de hecho una de las cosas que me fijé sobre el tema, y para asegurarme, digamos, que lo que estábamos haciendo estaba bien, que por supuesto que el cuerpo también es soberano en sus decisiones, y es soberano también, digamos, y quien decide también es el presidente del Honorable Consejo Deliberante, el matiz que va a tomar el tema. Entonces, si nosotros nos remitimos, y te invito a que lo veas en BAE del 13 del 2, en un informe donde se presuponía
cómo se podía llegar a votar el acuerdo con el FMI, y donde decía, entre comillas, puede llegar a ganar las abstenciones, porque había una tendencia de que por ahí, que bloques que acompañan al oficialismo, como los mismos concejales del oficialismo, declaraban, siendo diputados y conociendo el reglamento de la Cámara de Diputados, por y ejemplo, eso pasó acá, ganó la abstención. Claro, o sea, por ejemplo, Hagman decía de que ellos, para no entorpecer las negociaciones, ellos se iban a tomar una posición de abstenerse, y los legisladores del Frente de Todos, algunos, una parte, dijeron que también para no obstaculizar, digamos, los convenios con el FMI, digamos, el tratado con el FMI, iban a abstenerse también. En consecuencia, digamos, interpretaba el periodismo, digamos, y que es el periodismo, digamos, que se dedica a la parte legislativa y a la parte política, decía que, digamos, podía ganar las abstenciones, y que en ese caso, de acuerdo a los números que daban, había una mayoría de abstenciones con una minoría de positivismo, digamos, de voto afirmativo, y donde ese voto afirmativo lo único que hacía que podía carecer de fuerza, digamos, de fuerza política o de fuerza o de peso, carecer de peso, por ahí el resultado. Pero son interpretaciones, son cómo se lo puede interpretar de un matiz, digamos, político, de un matiz de uno, cómo puede llegar a darle una mirada al resultado ese. Pero esto, si dos legisladores, dos, digo en este ejemplo, porque habrá hablado, digamos, no, habló Martínez como presidente del bloque del Frente de Todos, y habló Hagman por digamos, otro bloque, diciendo que ellos con la abstención apoyaban implícitamente, digamos, y no entorpecían este trámite. Entonces yo creo que queda a la clara, digamos, y se estaba hablando de digamos, un porcentaje de voto afirmativo de menos del 50%. O sea, es una explicación que puedo dar, digamos, una explicación somera por ahí que se puede dar desde el punto de vista mío, y que por supuesto que cualquier sugerencia de quienes hagan, digamos, cualquier vecino, cualquier inquietud, o sea, yo a lo que voy es que acá, que el quórum estaba, que, digamos, el presidente no invitó a nadie a salir del recinto, el quórum es una cosa, y después quién puede tener una opinión, y más en este caso, porque en este caso, si lo vemos de la parte del sustento, digamos, si una abstención puede ser por una afirmativa o una negativa, todos fundamentaron en sí por la afirmativa, o sea, más la tendencia a la afirmativa, más acompañando la propuesta nuestra de la votación. De modo abstracto fue un tácito apoyo. Fue un tácito apoyo, porque vos fíjate las alocuciones del concejal Mateo Natalini, las alocuciones de Horacio, o sea, Mateo Natalini lo basa en la parte de empleados municipales, Horacio Rodríguez no entorpecer el trabajo del Ejecutivo. Entonces, digamos, en sí es un tácito apoyo con respecto al dictamen afirmativo nuestro, y que de hecho también es importante de que no hay un dictamen por la negativa. Entonces, claro, esas son las preguntas y las cosas. Yo creo que es la respuesta que te puedo dar, Alfredo. Bien. Por supuesto, nosotros nos basamos en votar lo que estábamos convencidos, dictaminamos en consecuencia, dimos el tiempo necesario, se formaron primero las comisiones. Como ¿y esto de que hubo una reunión, qué onda? ¿Esto de que hubo solo una reunión, que dice Mateo? ¿Solo una reunión? No, si nos reunimos en plenario varias veces, inclusive nosotros ofrecimos, yo creo que lo dije, Alfredo. Mira, Alfredo, con respecto por ahí a los dichos de Mateo, creo que lo dije en la sesión, o sea, qué sé yo, Mateo realmente de la UCR de su parte se tendría que llamar LSD, digamos, porque te distorsiona la realidad, o sea, te da vuelta un montón de cosas, claro, da vuelta un montón de cosas, porque yo les dije en la sesión, lo vertí en la sesión, de que decir que el presupuesto era Capicó y eran 1.551 millones, que lo dieron vuelta y le daban 1.551 millones igual, así que por el número lo podían dar vuelta, pero después dieron vuelta todo. Como por ejemplo, qué sé yo, que se hablaba por ahí de algunos gastos imputados que se está agarrando por ahí de la parte de educación, que tiene el 0,21%, pero por el otro lado sabe perfectamente, y porque está componiendo, digamos, una docente está componiendo el bloque, que hay el FFE, el Fondo de Financiamiento Educativo, digamos, que donde se maneja, y si leyó el presupuesto, porque ahí también minimizó por ahí la tarea de la contadora Lila Merlo, porque dijo, acá ninguno somos contadores, y yo creo que estudió en profundidad eso, fue
la concejal, la contadora Lidia Merlo, entonces también minimizó la tarea de su compañera de bloque. Entonces hay una ley, la ley de financiamiento educativo, que digamos para este año tiene programado 60 millones de pesos. ¿Ustedes no están de acuerdo con la idea de que esto fue un dibujo? ¿Es que el presupuesto? Sí. El presupuesto, o sea, presupone lo que se puede llegar a venir. Se presupone que es un dibujo. No. Se presupone lo que se va a hacer durante el año, digamos, y tiene que ir en consecuencia. Tiene que ir en consecuencia con lo que fue dicho por ahí a la apertura de sesiones, digamos, y bueno, cuando se expuso lo que se iba a hacer y lo que se va a hacer a futuro, inclusive si es algo dibujado o es un copy-pegue, los cambios que hubo dentro de las estructuras programáticas también del Ejecutivo, yo creo que también como es, eso va de la mano del cambio y digamos de ponerlo con una mirada a lo que se viene. Que hay reasignaciones de partida, que se presupone distintos tipos de gastos en otra área, bueno, eso se va observando de acuerdo a lo ejecutado el año pasado. Entonces, nosotros como bloque vimos que estaba dentro, y creo que se vio dentro que estaba de los parámetros normales, acorde, digamos, a la inflación que hubo. O sea, nosotros, por ejemplo, tomando como un ejemplo somero y por ahí para que lo entienda el vecino, que lo tiene que entender el vecino a esto y no por ahí de decir números lindos y por ahí decir una perorata barata, por ahí como esa locución de números y esa lluvia de números que hizo el concejal Natalini, como llegar a ver los números de eventos que tenía Defensa Civil. O sea, ese número de eventos, por ejemplo, que tenía Defensa Civil, eso también se presupone. O sea, yo me lo acuerdo, yo lo vi también. O sea, que decía, por ejemplo, Defensa Civil tenía 4 eventos, y que yo después le dije al concejal, que no tendría que haber hablado, le dije de atrás, sí, 10 charlas educativas. Por ejemplo, educación tiene programado 20 eventos, 32 charlas educativas. Eso se presupone en consecuencia. Donde también acá se minimiza por ahí, de que recién, por ahí en su alocución, el concejal Natalini dice, para qué fue creado, o sea, se le quiere dar una suspicacia para qué fue creada la Dirección de Educación. O sea, la Dirección de Educación es un nexo que se necesita de la misma manera que antes estaba político-socioeducativa. Entonces es un nexo que se lo está usando porque desde el mismo Consejo Escolar, como vos bien dijiste, digamos, sus consejeros escolares están llamando para que el Ejecutivo, a través de la Dirección de Educación, dé soluciones a más de un lugar. Vos sabés que hablando de educación, sí. Esto es de fresquito. Entonces el reparto de fondos de educación de la provincia de Buenos Aires, el fondo educativo justamente, y bueno, hay una fórmula acá que indica que Navarro recibirá un porcentaje, que es hay un coeficiente que es 0,222369. No sé cómo se gesta, pero bueno. Y por ahí es similar al CUD también, porque el CUD, por ejemplo, de Navarro, yo creo que el año pasado también fue del 0,22, y bueno, por ahí se hace base al CUD. Recordad que es el CUD. El Código Único de Distribución. Ajá, claro. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo se distribuye la Villa participación? Gesell tiene igual, obviamente Vicente López tiene mucho más, 25 de mayo está más o menos a la altura, un poquito más, 3 de febrero mucho más, por supuesto, bueno. Es natural que sí sea. Tal vez también entra dentro de ese estudio, también pueden entrar otros parámetros. Sí, dice hay muchas variables, parece. En el CUD, por ejemplo, de salud, en el CUD, digamos, el Código de Coparticipación de Distribución, como es, por ejemplo, influye mucho la facturación y el trabajo del hospital. Claro. Entonces ahí, más siendo un hospital de gestión propia y todo eso, influye mucho el porcentaje que se da en el CUD. A veces lo vas a ver vos, por ejemplo, que es más alto el de Navarro por ahí que el de Lobo, y es en base a la gestión que se tiene. ¿Se va a cumplir el presupuesto? ¿Se va a cumplir literalmente el presupuesto? Por supuesto, o sea, el presupuesto, digamos, dentro de esto también hay una legislación donde se fue ampliando por ahí la disponibilidad que puede llegar a tener cada ejecutivo para ejecutar su presupuesto. Te vuelvo a repetir, o sea, es un presupuesto, o sea, estamos en las antípodas de lo que se va a ir ejecutando. Vos vas programando y vas presentando ese presupuesto puede variar también, puede variar por cosas que se vayan incluyendo. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, el fondo educativo el año pasado fue de 72 millones, este año 60 millones, pero fue que se atendió la pandemia, o sea, teníamos otra realidad.
Entonces puede llegar a variar. Por ejemplo, ahora vos me estás diciendo que una noticia fresquita, que tenemos un Q del 0.2223, entonces bueno, ese 0.2223 por ahí antes era el 0.19 o antes era el 0.25. Entonces, en base a eso es donde va variando el presupuesto. A veces, por ejemplo, nosotros este año, digamos, el incremento del presupuesto lo tuvimos en un interanual del 1000, que yo me equivoqué, dije el 1060 millones el año pasado, que me corrigió el concejal Mateo Natalini, que era 1072, bueno, más a mi favor, estamos menos del 50% de incremento del presupuesto, contra los 1.551 de este año, que se puede llegar a ir incrementando de acuerdo a otras coparticipaciones que podemos llegar a recibir. Muchas gracias, Gillo. ¿Te parece? Me parece. Gracias a vos por invitarme, la verdad que muy agradecido, y de poder, espero haber sido por ahí claro, y que digamos lo que más me interesa, que el vecino haya podido entender los datos que se han volcado. Sos muy amable. Vos también. Gillo Maguire, presidente del bloque del Frente de Todos.